Bueno, mucha gente habla de las familias y hay muchos hombres que se han vuelto expertos para hablar de temas familiares, ¿verdad? Hay programas de televisión donde salen hombres y mujeres hablando acerca de la familia y dando consejos. Hay libros, ¿verdad? Hay frases en internet. Hay hombres que han viajado por muchos lugares del mundo para hablar acerca de temas de familia. Pero no siempre es lo mismo hablar de familia y poder sostener una. No siempre es igual poder hablar algo de familia y poderla sostener y cuidar en la práctica del día a día. Hay muchos hombres que yo he visto que pareciera que tienen derecho para hablar de cosas de familia y en el epílogo de su vida han optado por perderla y también han perdido su matrimonio y han terminado divorciados. Tener una familia, al final en la práctica nos hemos dado cuenta que es muy difícil, es muy difícil sostener una familia. No es un secreto y sería necio tal vez repetir que hoy las familias entre ellos hablan menos dentro de su casa. Digo necio porque muchos de ustedes ya lo saben esto. Tienen mucho menos tiempo entre sí e incluso nos hemos dado cuenta en primera mano que muchas personas dentro del núcleo familiar han optado por cenar y comer dentro de sus cuartos y la mesa sigue estando limpia durante muchos días. Estas prácticas a la verdad están relacionadas con un progresismo que se está dando en el mundo, donde el aumento de la ciencia, la tecnología, el entretenimiento de los juegos o como nosotros llamamos el ocio y las plataformas que tenemos día a día son las que han causado y nos han llevado a este lugar. Además, si nosotros le sumamos eso a jornadas exageradas de trabajo, donde las personas tienen que trabajar tienen que ejercer o tener dos trabajos para poder pagar las deudas de la casa, entonces vemos un complot satánico entre lo que es el entretenimiento moderno y las jornadas laborales que hoy tenemos. Esto no es otra cosa que el mismo Satanás operando en contra de nuestras casas y de nuestras familias, bien planificado desde el centro del infierno para destruir nuestras casas. Hoy no voy a usar la Biblia, pero no voy a dejar de mencionarla, que puede ser lo mismo. El Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edifica una casa, en vano trabajan todos los que la quieren sostener o edificar. La familia no está siendo atacada hoy. La familia durante todas las épocas de la historia del hombre siempre ha sido atacada. Y la verdad es que la familia siempre ha sido el blanco preferido del diablo y del enemigo para poder botar todo aquello que inició en el huerto del Edén. Otros hombres y mujeres han podido identificar estas cosas en la familia y se han levantado como fuertes vigilantes. Hablo de mujeres que vieron lo que estaba pasando dentro de su casa. Hablo de hombres que identificaron a tiempo lo que estaba pasando con sus hijos y con su esposa y pudieron levantar una bandera de alerta y decir: a mí no me va a pasar lo que a mucha gente le ha pasado. Pero otros no. Otras personas han visto el peligro, han comido con el desastre en su casa y se han dado por vencidos, perdiendo aquel regalo que Dios les había dado, que era su familia. Vea lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, un capítulo muy famoso, dado a Israel en aquel tiempo
cuando para Dios era más importante, inclusive la familia, que muchas cosas religiosas que se hacían, dentro del pueblo de Israel. Creo que es así, ¿verdad? Muchas gracias, David. Ya no me voy a enojar, fue nada más la introducción era. Ya no me voy a enojar. Si quiere leer conmigo Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor así. Deuteronomio capítulo 6 dice: oye Israel. Deuteronomio 6, 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Escuche bien esta parte: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te estoy mandando hoy, Deuteronomio 6:4, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Preste atención a esta parte: estarán sobre tu corazón, las vas a repetir a tus hijos, vas a hablar de ellas cuando estén en su casa, vas a hablar de ellas cuando anden por el camino, vas a hablar de ellas cuando se acuesten, y vas a hablar de ellas cuando se levanten, y las vas a amarrar como una señal en tu mano. La mano la vemos todos los días y la usamos todos los días. Y estarán estas palabras como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu casa. Le pregunto en esta noche a los que han venido a esta reunión de familia: ¿cuántas veces aparece la palabra iglesia en esos versículos? Voy a hacer otra pregunta: ¿cuántas veces aparece la palabra tabernáculo en esos textos? Le voy a hacer otra pregunta: ¿cuántas veces aparece la palabra iglesia? Aunque yo sé que es un término griego, iglesia, pero ¿cuántas veces aparece la palabra congregación o reunión de santos en Deuteronomio capítulo 6? ¿Cuántas veces? Ninguna. Porque la ley de Dios para las familias no fue dado dentro de la reunión de los santos en la iglesia. La ley de Dios no fue dada para que los hermanos las practicaran dentro de la congregación. La ley de Dios no fue dada para que se practicara dentro del templo. La ley de Dios fue dada para que se pudiera practicar en la casa suya y en la casa mía. La ley de Dios nunca fue dada para vestirnos con vestidos religiosos y presentarnos a un templo y decir: en este lugar vamos a practicar la ley de Dios. En ningún lugar aparece la palabra tabernáculo, congregación, iglesia para enseñar el camino del Señor a nuestros hijos. Al contrario, el templo iba a ser el último lugar de enseñanza bíblica para los hijos de los papás hebreos. Los judíos o los hebreos antes de Cristo tenían por costumbre la enseñanza en el hogar. Hermano, quiero que me ponga atención un momentito, porque muchas cosas de las que nosotros podemos escuchar en esta noche pueden cambiar algunos hábitos dentro de nuestro hogar. Los judíos o los hebreos antes de que Cristo naciera tenían por costumbre la enseñanza bíblica dentro de la casa, basado en el pasaje que leímos de Deuteronomio 6. Acordémonos que ellos no tenían, después de la dispersión o después de todos los cautiverios, ellos no tenían un templo, ellos no tenían la iglesia. Las sinagogas nacen antes de Cristo con la intención de repetir la ley de Dios, de aprender la ley de Dios y de llevar, de poder compartir la fe hebrea, pero nunca la enseñanza de nuestra familia. Los judíos aprendían de sus papás
y de sus mamás, conocer al Dios de Israel por medio de los 5 primeros libros que tenía la Biblia. Ellos mismos oraban con los salmos que estaban escritos en la Biblia y aprendían la historia del pueblo de Israel con los libros históricos también del Antiguo Testamento. Así lo dice la Sociedad Bíblica Americana en un artículo que ellos sacaron hace algún tiempo. Escriben así: la familia era todavía el primer centro de enseñanza de la tradición hebrea. Incluso durante los 70 años que duró el exilio, los hebreos consideraban a los niños como un regalo de Dios y dedicaban sus energías a educarlos para el futuro dentro de sus casas. Los padres eran los responsables de la conducta de ellos y eran los responsables de enseñarles la ley de Dios. Ellos fueron los primeros maestros, tanto así que el padre y la madre eran los pastores de esos chiquitos. Yo creo que si Daniel, el profeta Daniel, hubiera sido solamente educado en la hora dominical de la iglesia, difícilmente se hubiera podido sostener ante un sistema de Babilonia lleno de pecado, lleno de soberbia, de luces paganas. Difícilmente hubiera podido sostener su fe ante Nabucodonosor si la educación de Daniel hubiera sido basado en una hora de escuela dominical cada domingo o cada sábado, como los hebreos. Él estaba enfrente de la modernidad de Babilonia, estaba enfrente de las acechanzas y las invitaciones que tenía Babilonia para él. Daniel nos estaba diciendo indirectamente a nosotros que la educación de las cosas de Dios en la casa sí eran fructíferas y sí eran muy buenas. Hoy tenemos mucho miedo cuando uno de los muchachos de nosotros tiene que ir a trabajar a otro país, como a los Estados Unidos, o tienen que viajar a otro lugar para ir a una universidad, porque a veces dentro de nosotros pensamos que difícilmente se van a poder sostener como cristianos. ¿Está aquí conmigo en esta noche? Sí. Nos da miedo cuando un muchacho o una muchacha de nosotros tiene que irse a otro país, nos da miedo, y es por eso que estamos mandando mensajes, llamando por teléfono, diciéndole: busque una iglesia, mamita, papito, no deje congregarse, busque un pastor, busque una iglesia, porque nos da miedo que alguien pueda sostenerse en un lugar lejos de la casa de ellos. Nosotros los papás debemos hacer a nuestros hijos fuertes en la fe, sin iglesia. Nosotros los papás tenemos que hacer a nuestras hijas fuertes en la fe sin iglesia, para que cuando ellos estén afuera no se asusten con ningún sistema moderno. Y eso, señores, con 2 horas de culto semanal nadie lo va a poder sostener. Nadie. El hueco más grande que nosotros hicimos, y digo nosotros, yo también, el hueco más grande que nosotros hicimos para llevar a nuestra familia al desastre fue el pensar que la iglesia era la encargada de la educación espiritual de nuestras familias. Ese fue el desastre más grande que nosotros tuvimos. Y ese vacío, iglesia, aquí véame, ese vacío, ese es el que nos está cacheteando hoy a todos los papás. Nos está cacheteando en la cara. Hace como unos 15 años tuve la oportunidad de escuchar una canción de un hombre mexicano que hizo una canción que se llama Me Robaron. Él se llama Daniel Santoy. Le voy a leer una parte de esa canción. Dice: se han metido a mi casa y la han saqueado. Se han llevado de todos y de todo. Se llevaron cosas de mi esposa, se llevaron cosas de mis hijos y se llevaron cosas
mías. Pero lo más sorprendente es que le diga que cuando tocaron la puerta, yo fui el que les abrí. Y hay una pregunta: ¿qué aconseja usted? ¿Me voy a poner de pie? ¿O marcamos un hasta aquí? ¿O dejo al ladrón que se lleve el botín? Vea la segunda parte de la canción. Dice: lo planearon, comenzaron conmigo, con el papá, y acertaron. Fue con falsos conceptos que me empezaron a atar, a amarrar. Parecían ser buenos y yo accedí. Podemos ahí meter la parte de la psicología, las orientaciones, los consejos que no son bíblicos, los falsos conceptos que a mí me amarraron. La segunda parte dice: pero lo más sorprendente es que le diga que hubo quien me advirtiera y yo no le oí. Y otra vez dice: se metieron a mi casa y la han saqueado. Quiero preguntarle a los que nos visitan o los que han venido estas noches: es increíble que nosotros sigamos viendo alrededor de nuestra familia de fe un montón de desastres que siguen pasando. Hay un montón de desastre en la familia, siguen pasando desastres. Tenemos el ejemplo: Dios está usando esos desastres para guardarlo a usted y para guardarme a mí, y pareciera que seguimos caminando rumbo al mismo hueco. Fuimos nosotros los que distorsionamos nuestra fe con extraños y enredados conceptos. Los papás, en su gran vagancia, usaron frases como: acuérdese lo que dijo la maestra de escuela dominical. Fueron los papás que en una comida le dijeron al hijo: acuérdese lo que predicó el pastor hoy en la mañana. Fuimos nosotros los que le dijimos a nuestros jóvenes: acuérdese lo que le aconsejó el líder de jóvenes. No se le olvide lo que le dijo el líder de jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque está usando cosas ajenas porque él no tiene para dar. Fuimos nosotros, hermanos, ¿están escuchándome? ¿Sí? ¿O hay que? No, sí. Fuimos nosotros los que empezamos a creer mal. No fue Dios, fui yo el que empecé a creer mal. Fui yo el que empecé a direccionar mi fe con dirección al templo. Fui yo. Fue usted, señora, cuando pensó que señalando el templo, que viendo a mi hijo yendo el domingo a la escuela dominical, fue usted la que pensó mal y pensó que todo estaba bien. Eso no fue Dios. Porque la palabra del Señor dijo: enseñarás a tus hijos cuando estén en la casa, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan a ser mandados. Fui yo el que empecé a creer mal y a pensar que mi fe estaba alrededor de estos metros cuadrados. Pero en mi casa Dios no está. Dios está en la alabanza de la iglesia. Dios está en las ofrendas. Dios está en el trabajo de la iglesia. Dios está en la predicación del domingo. Dios está con el consejero de la iglesia. Dios está en las reuniones de oración, en los cultos de varones, en el compartir de las mujeres, en el café, en el picnic, bueno, picnic porque ahorita lo oí, ¿verdad? En la célula, en el congreso. Dios está ahí, pero Dios no está en mi casa, en mi sala, en mi cama. Dios no usa mis pijamas. Dios no se pone las medias que yo me pongo para dormir. No, no, no. Dios no está en mi cocina ni en mi mesa. No, Dios está en todo lo relacionado al templo. Y ahí fue donde metimos las patas. Fue ahí. No fue en otro lugar. Fue ahí. Hermanos,
Fuimos nosotros los que sacamos a Dios sin querer de nuestra casa y no nos dimos cuenta. ¿O me va a decir usted, hermanos, que lo primero que nos dice la gente cuando les preguntamos cómo van ellos con las cosas del Señor, lo primero que contestan es: hermano, vieras que estoy yendo a una iglesia que está, es lo primero que decimos. Y cuénteme, ¿cómo está usted, mi hermana? Ay, pastor, viera que yo no le había contado que estoy yendo a una iglesia. Es lo primero que me dicen. ¿No son ellos los que nos responden que su fe está alrededor de un lugar? ¿Son ellos los que nos están diciendo que la fe de ellos está alrededor de un tabernáculo? Somos nosotros los que pensamos que la oración era en el templo. Fuimos nosotros donde dijimos que la Biblia, cuando yo agarro la Biblia, es para ir a la iglesia. Empezamos a pensar eso. Fuimos nosotros los que echamos a perder eso. Empezamos a pensar que Dios era algo elegante cada domingo. Fui yo el que pensé que Dios era algo elegante cada domingo. Y conste que me estoy metiendo yo. Fui yo el que pensé que Dios no podía estar conmigo en pijamas, metido en el sillón, sino que era el domingo en la mañana donde yo podía contemplar la grandeza de Dios. El resultado de eso lo estamos viendo hoy. Los hijos de los hermanos están metidos en las tiendas de tatuajes hoy. Los hijos de nosotros encuentran una congregación más fiel en la esquina de nuestra casa. Ese es el desastre que nosotros provocamos. Ese es el desastre que nosotros provocamos. Que nuestros hijos no saben diferenciar entre lo que es santo y profano. Los hijos de nosotros no saben diferenciar entre lo que es de Dios y no es de Dios. Porque la hora de la escuela dominical no alcanzó para los 18 años que tiene él ahora. Porque teníamos un hueco en la casa. Porque se metieron a mi casa y me la robaron y no me di cuenta, porque se lo llevaron todo poco a poco. Y un día me desperté y ya no tengo control de esto. Nuestros hijos niegan la fe, apenas tocan una aula de filosofía en la Universidad de Costa Rica. Las hijas de nosotros están negando la fe porque hablaron en un recreo con el profesor que es comunista y ya no creen en Dios. Una conversación con un profesor comunista le cambió todas las horas de escuela dominical. Ahí estaba el hueco. No es culpa del pastor, no fue culpa de la escuela dominical, no fue culpa del templo, no fue culpa de la silla, fue culpa del papá cada día en su casa. Ahí fue la culpa. Ahí somos culpables nosotros. Les enseñamos a aprenderse las tablas, pero no les enseñamos a aprenderse la Biblia. Les enseñamos a patear bien la bola, pero no les enseñamos a amar la ley de Dios delante de cualquier persona que la amenazara. Les enseñamos un montón de cosas, pero no les enseñamos a amar a Dios. Les enseñamos a entrar con claves a las diferentes plataformas, pero no les enseñamos la Trinidad de Dios. No les enseñamos el Dios trino que tenemos. No les enseñamos los atributos de Dios. No les enseñamos la importancia del Dios que nosotros tenemos. No les enseñamos la ley de Dios. No les enseñamos cómo con mano fuerte sacó Dios a Israel de Egipto. No les enseñamos los milagros en el desierto. No les enseñamos las plagas en Egipto. No les enseñamos lo del maná caído del cielo, ni el mar abierto. Les enseñamos todas las claves de las plataformas. Los papás les enseñan a los hijos
a pasar las diferentes pantallas de un juego, pero no les enseñamos el plan de Dios para ellos. Hermanos, los papás les enseñamos a nuestros hijos a andar en bicicleta, pero no les enseñamos a marcar pasajes bíblicos en su pequeña Biblia. Los motivamos para que entraran a piscina, a scouts, a los equipos de voleibol, a danza. Les enseñamos para que entraran a gimnasia, pero no les enseñamos a entrar en el camino del Señor. Me ha tocado bautizar a mí muchachos de 17 años que toda la vida han sido criados en la iglesia y sus papás ni siquiera le han explicado qué significa el bautismo. ¿Sabe por qué no se lo han enseñado? Porque ellos tampoco saben lo que significa un bautismo. Les enseñamos a hacer un montón de cosas, pero nunca les enseñamos a amar la ley de Dios. Fue el pastor que los instruyó en la charla. Fue la maestra que le enseñó de David el pastorcillo, porque cuando el chiquito llegó y le dijo a la mamá, vieras que me contaron la historia de David y Goliat, la mamá no sabe dónde queda la historia de David y Goliat. Ahí fue el desastre. Y hasta me dan ganas de llorar a mí. Ahí fue el desastre. Fue cuando nos acostumbramos a ver que Dios era algo de fin de semana, pero nunca de cada tiempo, cada ratito, cada día dentro de mi casa. Y después de esto que yo le he comentado, ¿qué vamos a hacer? Pastor, pero ¿qué voy a hacer yo ahora? Bueno, Dios no nos ha abandonado. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano, diga, Dios no nos ha abandonado a nosotros. Pues usted puede haber cometido muchos errores con sus hijos, pero ahora tiene muchos nietos. Y Dios nos está diciendo, redímase ahí con los nietos. Tal vez Dios nos está diciendo, haga algo con ellos. Cámbienle la historia a esto. Porque ¿quién levanta la mano y reconoce que hemos cometido muchos errores en este camino? Levante la mano y diga, sí, pastor, yo he cometido muchos errores. Sí, fui yo el que lo he cometido. Y debemos hacer algo. Aunque la cuesta esté para arriba, debemos empezar a hacer algo para glorificar a Dios en nuestras casas, para volver a hablar de la santidad de Dios en nuestras casas. Debemos hacer algo contra toda la resistencia que se quiera levantar en contra de mi casa. Yo tengo que hacer algo para poder exaltar, glorificar y darle la santidad al nombre de Dios dentro de mi casa. Yo tengo que hacer algo. Y yo he traído unos consejitos, y yo no sé si ustedes trajeron para apuntar, pero yo le voy a dar unos consejos. Y si no, pues le pido a Dios que usted tenga un cerebro tremendo y se pueda acordar de algunos, para que en el día a día. Bueno, está bien, qué dicha. Me hubiera dicho, no me hubiera enojado tanto. Nada, es mentira. Le quiero dar unos consejos. El consejo número 1 es: cuando pase algo en la iglesia con respecto a usted, a su esposa, a su hija, a su hijo, cuando le pase algo que no es de mucho agrado, póngame atención, porque esto es tremendo, y esto yo lo aprendí de mi pastor y lo he puesto en práctica y me ha ayudado mucho. Y para eso estamos aquí, para dar un consejito, ¿verdad? Aunque yo no todas me las sé, yo no me las sé todas, pero lo poquito que hemos aprendido lo podemos compartir. Cuando algo pase dentro de la iglesia o dentro de algún departamento donde su esposa, su esposo, su hijo o su muchacho esté, algo feo, algo desagradable, algún desaire, algo que a usted no le gustó, algún malentendido o alguna forma
algo que usted no lo vio bien, no lo vio bien, evite 100% hablar de eso delante de su familia. No lo hable, no lo hable. Porque la verdad es que lo que pasó en la iglesia no representa lo que es Dios, sino que representa lo que yo soy y lo que a mí me pasó y el problema que yo tuve. Y voy a poner un ejemplo. Digamos que yo estoy trabajando con Roy en un equipo aquí de varones, o estoy con Gerardo, ¿verdad? Y tuvimos un problema, un desacuerdo, no me fue bien con Gerardo, o con Roy, o con los varones. Si yo me voy rápido para la casa y comiéndome ahí los caracolitos con atún y arrocito y esto y lo otro, yo le empiezo a contar a mi esposa y a mis hijos lo que me pasó con ellos. Cuando mis hijos vean a Roy y vean a Gerardo, le van a hacer mala cara. ¿Usted sabe por qué? Porque yo pasé algo que es de aquí, lo pasé allá. Cuando mi hija crezca y se quiera rebelar, lo primero que va a decir: yo no quiero ir a esa iglesia porque eso es un montón de hipócritas. Viera lo que le hicieron a mi papá un día. Y al final el desacuerdo que usted tuvo con Roy y con Gerardo se arregló el fin de semana. Lo que nos pasó en la iglesia, el problema, levanten la mano los que algún día tuvieron algo rarillo en la iglesia, levanten la mano para verlos, bien. Sí, vamos a ver, ¿eso representa a Dios o nos representa a nosotros? ¿A quién representa eso? A la humanidad de nosotros, ¿verdad? Eso no representa, Dios no es eso. De hecho que Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es santo. Lo que a mí me pasó fue culpa mía o culpa de Gerardo, pero no fue culpa de Dios. Lo que nos pasó en la reunión de mujeres, lo que le pasó al muchacho en el campamento, lo que le pasó afuera de la iglesia, que se enojaron, que discutieron, que el malentendido, eso no es Dios, eso somos nosotros. Entonces no hable eso en su casa, no lo hable, porque los chiquitos no entienden eso. Para ellos todo lo que pase ahí es Dios. Todo lo que pasó ahí es Dios. El consejo número 2 es: comprométase con la obra de Dios. Hágalo con ánimo voluntario y hágalo con mucho sacrificio. Pastores, que a Dios no le gustan los sacrificios. Este sí. El de servir a Dios con sacrificio, sí. Dije con la obra de Dios, no dije con el templo o con la iglesia de Moravia, con la obra de Dios. Comprométase, porque sigue habiendo personas que piensan que la obra de Dios es todo lo que está aquí adentro. Y le están dando un mensaje a sus hijos y le están diciendo a su familia que toda la obra de Dios es aquí adentro, cuando realmente eso no es así. Dios no es cosa de domingos, sino que Dios es cosa de todos los días. Entonces, comprométase con la obra de Dios. Vaya a repartir alimentos, vaya, atienda cosas de la iglesia, vaya a aquella célula, devuélvase a cuidar a aquella señora, visiten a aquel hombre que no volvió. Todo eso está fuera del templo, eso es Dios también. Comprometerse con la obra de Dios es eso, afuera. Punto número 3, porque solo 4 consejos trae. Punto número 3, contra viento y contra marea, escojan por semana 45 minutos para la familia, por semana, porque si yo le digo que lo hagan todos los días, ese proyecto se va a caer alguna hora, se va a caer. El que quiera hacer un devocional todos los días, algo le va a pasar un día y se le cayó, y cuando algo se le cae un día, ya después le dio pereza al otro. ¿Sí me explico esta noche? Entonces, escoja 45 minutos por semana, solo 45, solamente 45. Lunes
en la noche, viernes en la madrugada, sábado en la tarde cuando estamos todos. Escoja el miércoles. Hay gente que dice, yo el lunes estoy aquí, el martes voy a la oración, el jueves hay estudio bíblico, el viernes tal, me queda el miércoles. Escoja ese miércoles. Escoja ese miércoles y se sienta con sus hijos y con su esposita, o con su esposo y con sus hijos. Digo, me gusta lo primero, porque el que tiene que tomar la iniciativa es el esposo, no la esposa. Cierren la puerta, cierren la puerta. No, Jerry, esa no, estoy hablando aquí la parte de... Cierren la puerta de la casa. Vea qué bonito lo que les quiero contar. Cierren la puerta. Pongan los teléfonos en modo avión. Viera qué feo es estar en un devocional y que un teléfono esté sonando. Viera a mí qué feo siento, hasta que como que me da cólera y todo eso, pero vea, quiten los teléfonos, desconecten las cosas y abran las Biblias, 45 minutos. Si usted tiene hijos menores de 7 años, que no saben ni leer ni escribir, siéntelos solos y le dan una Biblia. Aunque no sepa ni leer y no sepa ni escribir, denle una Biblia. Usted no sabe, cuando usted ve a un chiquito, una chiquita, con una Biblia sentada en un sillón, aunque no sepa, usted no sabe lo feliz que se pone esa chiquita. Es como que si estuviéramos enfrente de un adulto. Ella agarra la Biblia y a mí me pasó. Ella agarra la Biblia y yo decía, vamos a leer un salmo. Y ella la abría por allá, por Apocalipsis, y hacía que estaba leyendo y todo. Déjela. Pero denle una Biblia. Al que tiene 4 y 5 años, denle una Biblia. Siéntenlo. Usted va a ver lo importante que se siente ese chiquito. ¿A quién le ha pasado eso? Levante la mano para ver. ¿Sí? ¿Cómo se sienten ellos, verdad? Se sienten como que son ellos los invitados a predicar. Así. Y hacen los ojos así, ¿verdad? Y vuelven a ver a los hermanillos como diciéndole, vea, yo también tengo, ya papi me dio Biblia. Es como un orgullo tremendo. Es algo lo más bonito, lo más lindo eso. Lo más lindo. Y hagan preguntas fáciles a los chiquillos. Háganles preguntas fáciles. Por ejemplo, usted está hablando de otra cosa, dígale al que tiene 4 añitos, dígale, vea, agarre el chiquito pequeñito y dígale, ¿quién hizo los cielos y la tierra? Dios. Vio, está aprendiendo, el chiquillo, y aunque estuvieran hablando de otra cosa, hagan preguntas fáciles, pero guarden esos 45 minutos para esa familia, Pastor, ¿usted lo ha hecho? Sí, yo lo hice muchas veces, a veces me costaba, a veces había semanas que no lo hacía, a veces las repetía. Recuerdo que hace como unos 5 años tuvimos la oportunidad, una chiquilla se levantaba para el señorita, la otra para el técnico y la otra para la escuela. Entonces nos levantamos a las 5:15 todos en la mesa y hacíamos un devocional, ¿verdad? Y faltando 15 para las 6, todo el mundo se empezaba a bañar y a alistar y yo sacaba la moto. Pero ese proyecto se me cayó un día, que todo el mundo se levantó tarde y ya dejamos de hacerlo, pero después recuperamos otra vez. Esto es una lucha tremenda, porque los hombres que han hecho devocional saben que reunir a la gente, si no es un día, llegó tarde, el otro no ha llegado, esperémoslo, no, me voy a ir a comer, mami, es que mañana tengo que madrugar, vea, es tremendo, pero es una lucha tremenda de todos los días. El último consejo, y este sí, por dicha que está grabado, porque yo quiero darles un devocional que está separado en 4 partes, y si este devocional ustedes lo hacen en 4 partes, se van a dar cuenta
que es muy rico para la familia. Quiero contarles que este tipo de devocional salió de la Reforma Protestante. Yo la estuve, un tiempo que la estuve estudiando, inclusive imprimí la hojita que tiene que ver con un tiempo de meditación en la palabra del Señor, y imprimí la hojita y la podía tener con mi familia, pero le voy a dar 4 aspectos sencillos que tiene que tener el devocional de 45 minutos. Pónganme en atención, hombres. El devocional tiene que tener una lectura bíblica pequeña. Después, la lectura que usted leyó, o que fulano leyó el pasaje, o mi esposa leyó el pasaje, o mi hija leyó el pasaje, o yo leí el pasaje. Después de la lectura debe haber un tiempo de meditación, y esta meditación son los ojitos de cada uno con la Biblia. Nadie habla. O sea, ya leímos la Biblia, ¿verdad? Leímos la Biblia, ya terminamos de leer el Salmo, o terminamos de leer el pasaje de Efesios. Ahora viene una parte de meditación. ¿Cuál es la meditación? Que esta meditación, cada uno medite en lo que leyó. Medite. Papi, pero es que yo casi no entiendo. Sí, pero medítelo. Es que quiero sacarle algo, pero es que usted como usted sí es pastor, usted todo lo ve, pero yo no veo nada. Sí, pero medite un poquitito ahí, medite. Después de la lectura y de la meditación, debe haber un tiempo que se llama contemplación. Y esta contemplación es que los integrantes de la familia dicen qué fue lo que ellos vieron en esa meditación. Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Yo leí el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces yo empiezo a meditar y digo yo, aunque tenga problemas, Dios está conmigo. Ajá. ¿Cuál es la contemplación? ¿Qué es lo que tengo que decirle a mi mamá, a mi papá, a mi hermanillo? ¿Qué tengo que decirle? Bueno, yo creo que este versículo lo que nos está diciendo es que aunque nosotros pasemos por cosas difíciles, Dios va a estar conmigo. Eso se llama contemplación. Voy a repetir: lectura pequeña, una meditación personal y una contemplación grupal. Y después de la contemplación hacemos una oración final agradeciendo a Dios por su palabra. Estas 4 cosas nos van a dar cosas muy lindas como familia, cosas muy lindas. Y lo que yo a veces hacía era que una noche anterior le decía a mi hija, por ejemplo, yo le decía a mi hija: Michelle, mañana le toca a usted el devocional. Entonces ella decía: ok papi, sí, voy a irlo a buscar el versículo para la mañanita. A veces yo le decía a mi esposa: Fiorella, denos usted mañana la lectura del devocional. Ok, está bien. Lo que ustedes quieran compartir, que fueran 45 minutos. Este tipo de devocional debe ser alternado y dirigido por todos en la familia. Es muy emocionante, pero es muy difícil de sostener. Las familias que logran sostener esos pequeños devocionales van a recibir una gran bendición con el tiempo. Dios los va a bendecir mucho. Y quiero terminar con 2 frases que pude sacar de Charles Spurgeon, un predicador inglés muy importante, que dijo: si queremos criar a una familia piadosa, que sea una semilla para servir a Dios, cuando nuestras cabezas estén bajo los terrones del valle, busquemos entrenarlos en el temor de Dios, reuniéndonos como familia para adorar su nombre. Y la otra frase, que es de Matthew Henry, dice así: conviertan a sus familias en pequeñas iglesias dentro de su casa. Convierta a su familia en una pequeña iglesia dentro de su casa. Por tanto, si nuestras casas son casas del Señor, entonces todos los integrantes amarán su hogar, amarán su familia y tendrán momentos de adoración y de devoción, y esto será una delicia para todos. Esto sí que es un buen legado que hemos dejado a nuestros hijos. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Dale.